¿Cómo están? Muy buenas tardes. En escasos 20 días vamos a vivir un momento histórico para el país. Por primera vez, como lo hemos dicho desde el inicio de este programa, usted va a poder definir un nuevo pacto para nuestro país. Un nuevo pacto entre quienes dirigen la política, entre sus instituciones que hoy día están deslegitimadas por la sociedad y por supuesto nosotros, los ciudadanos. ¿Cómo queremos construir el Chile del futuro y bajo qué formato? El Servicio Electoral ya dio a conocer este fin de semana a los vocales de mesa que van a tener que ser parte importante de este proceso el próximo 25 de octubre. Y también ha definido los locales de votación en cada una de las comunas del país y, por cierto, en nuestra provincia de San Antonio, que ya los vamos a dar a conocer. Sin embargo, no hay que olvidar que ese día usted deberá recibir dos papeletas. Una de ellas con la opción de si quiere una nueva constitución por la cual debe aprobar o mantener la existente si es el rechazo. Cualquiera sea su opción, usted también deberá llenar la segunda papeleta que se le entregue, aquella que dice qué forma quiere construir esta nueva constitución. Si a través de una convención mixta constitucional, quiere decir compuesta por 155 personas, entre ellos la mitad parlamentarios y la otra mitad ciudadanos elegidos a través del voto popular el próximo 11 de abril del año 2021. O bien la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, que significa elegir los 155 miembros de manera popular, es decir, 155 miembros que no son parlamentarios, que son personas comunes y corrientes, que son militantes de partidos políticos, que son independientes, que representan a pueblos originarios y que también representan a equidad de género, es decir, la mitad de ellos varones, la mitad de ellos mujeres. Esas son las opciones que usted va a tener que enfrentar el próximo 25 de octubre. Y por eso, programa a programa, desde el mes de agosto, hemos estado tratando de llevar hasta ustedes las distintas versiones del apruebo y el rechazo, para que usted forme su propia opinión en torno a este proceso tan importante que vive nuestro país. Señoras y señores, aquí partimos a 20 días de la elección, un nuevo capítulo del Constituyente por las pantallas de Canal 2, Chilena FM y todas sus plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo del Constituyente, apenas 20 días de la elección histórica que nuestro país va a vivir el próximo 25 de octubre, donde a través de la institucionalidad democrática de Chile vamos a poder definir si queremos una nueva constitución o mantener la actual que existe en nuestro país y que rige los destinos desde el año 1980, desde el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuál va a ser su opinión? Bueno, eso depende de cada uno de ustedes y de las herramientas que usted tenga en torno a saber cómo va a tener que votar el próximo 25 de octubre. Por lo pronto, lo habíamos prometido la semana pasada, ya tenemos los locales de votación de las distintas mesas a lo largo de la provincia de San Antonio. Si usted quiere saber cada uno de ellos, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, El Constituyente, donde ya hay un video preparado con todos los locales de votación a lo largo de la provincia y también a través de las plataformas digitales de Canal 2 y Chilena FM. Mientras tanto, por este capítulo de hoy les vamos a contar por lo menos cuáles son las mesas de la comuna de San Antonio. Revisamos de inmediato la gráfica. San Antonio tiene un total de 299 mesas de sufragio que van a permitir que los sanantoninos, los más de 80.000 que forman parte del padrón electoral, puedan ir y emitir su sufragio el próximo 25 de octubre. Colegio España de Avenida General Baquedano, número 581 en Llolleo, mesas. Va a tener 20 mesas, de las 76 varones a las 95 varones. Se integra en esta votación el Colegio Nueva Providencia de Avenida Providencia 491 en Llolleo, esto casi frente a la parroquia Cristo Rey. Va a tener un total de 19 mesas, desde la 31 varones hasta la 49 varones. La Escuela Industrial de San Antonio de la Avenida Centenario frente a la parroquia de San Antonio, un total de 15 mesas, de las 106
a las 120. Estas son mesas mixtas, recuerde que forman parte ya del nuevo proceso. Escuela Movilizadores Portuarios, ubicada en calle Florencia 951, esto en Villa Alto Mirador. 30 mesas, de la 1 varones a la 30 varones. Escuela Villa Las Dunas, en el pasaje Ocoa 2467, ahí en Villa Las Dunas. 26 mesas, de las 50 varones a las 75 varones. El Grupo Escolar Presidente Pedro Aguirre Cerda, o ex Grupo Escolar de Barrancas, ubicado ahí en la avenida Barros Luco 1945, a un costado de la Municipalidad de San Antonio. Un total de 23 mesas, de las 31 mujeres a las 53 mujeres. Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, o el Liceo Comercial, como lo conocemos todo, de calle Luis Uribe 320, en Villa Las Dunas, va a tener 20 mesas, de las 64 mujeres a las 83 mujeres. Tenemos también el Instituto del Puerto, que por primera vez se integra a estos procesos electorales, ubicado también en Baquedano 851 en Yoyeo. 30 mesas, de la 1 mujeres a la 30 mujeres. Liceo Gabriela Mistral de Yoyeo, que también se incorpora a este proceso electoral. Santa Lucía 544 en Yoyeo, 10 mesas, de las 54 mujeres a las 63 mujeres. Liceo Nacional de Yoyeo, de calle Inmaculada Concepción 264, ahí frente a la plaza de Yoyeo. 24 mesas, de las 84 mujeres a las 100 mujeres, y de las mixtas, de las 121 a las 127. Liceo Santa Teresita de Yoyeo, que también se suma esta vez al proceso electoral. Presidente José Joaquín Pérez 789, ahí en Yoyeo. 10 mesas, de las 96 varones a las 100 varones, y mixtas, de las 101 a las 105. En la zona rural de la comuna de San Antonio tenemos la escuela G474 de Cuncumén, Valle Arriba, sin número, esto en Cuncumén, con solo 2 mesas, la mesa 1 de mujeres a 2 de mujeres, y 1 de varones a 3 de varones. Este 25 de octubre, por primera vez podremos decidir si queremos o no una nueva constitución. Y yo elijo seguro, porque habrá un protocolo sanitario que nos mantendrá protegidos a electores y vocales de mesa. Recuerda que, si tienes 60 años o más, tendrás un horario exclusivo para ti. Y que las embarazadas y personas con discapacidad tendrán trato preferencial. Para más información, descarga la app Cervel, visita los sitios cervel.cl, plebiscitonacional2020.cl o llama a nuestro call center 600 6000 166. Vota y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Ahí están entonces las mesas de la comuna de San Antonio. Si quiere revisar el resto de las comunas de la provincia, ya lo sabe, en nuestro canal de YouTube, El Constituyente, ahí está el video con la gráfica que nos muestra todas las mesas a lo largo de la provincia de San Antonio con los respectivos locales de votación. Vamos al programa de hoy. El invitado es senador de nuestra zona también, es la otra cara de la moneda. La semana pasada conversábamos con Ricardo Lagos Weber. Hoy lo hacemos con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Bueno, ya lo vemos en pantalla dividida, está con nosotros el senador por nuestra región, Francisco Chaguán, a quien le agradecemos sin duda la conexión en este día lunes a través del Constituyente en las pantallas de Canal 2 y Chilena FM. Senador, un abrazo virtual a la distancia y gracias por estar aquí conectado con nosotros. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo te va? Un abrazo, por supuesto, a todos y cada uno de los vecinos de la provincia de San Antonio. Senador, bueno, vamos de lleno a lo que nos convoca hoy día. Faltan poquitos días ya para el proceso electoral histórico del próximo 25 de octubre. ¿Cómo lo visualizan ustedes hoy día como Vamos Chile? En el fondo, pensando en lo relevante que esto significa, no hay precedente anterior en la historia de Chile de un proceso de esta envergadura. Bueno, Manuel, primero creemos muy importante que haya una amplia convocatoria de los electores a este próximo 25 de octubre, en la que vamos a tener el inicio de un proceso constituyente. Y aquellos que creemos en que la Constitución no está escrita sobre piedra, que es posible hacer modificaciones. En el caso particular, yo estoy por el rechazo propositivo. Creemos, sin lugar a dudas, que es posible hacer esos cambios sin una incertidumbre de un proceso de 2 años. Pero ciertamente aquellos que estamos por esta posición o aquellos que están legítimamente por el apruebo, debemos concurrir a las urnas para que la decisión que tome el país sea con un respaldo ciudadano potente. Lo que estamos
claramente decidiendo el próximo 25 de octubre, no solamente si vamos a modificar o no una carta fundamental, estamos también prospectando cuál va a ser el futuro de nuestro país para los próximos 20, 30 años. Y por eso es tan importante y tan relevante, primero, pedirle a los ciudadanos que concurran a las urnas. Sabemos que estamos en medio de la crisis sanitaria más compleja de los últimos 100 años y la crisis económica más profunda desde que tengamos registros económicos, desde la década del 50 del siglo pasado, y más asimilable a la del 29 del siglo pasado, donde Chile fue el país más afectado de la crisis económica en el mundo. Y por eso es tan importante poder concurrir a este proceso que se inicia el 25 de octubre. Y lo que yo he señalado, Manuel, yo no sé si has tenido oportunidad en este libro, Chile a Sangre y Fuego, en nuestro libro número 16, que habla justamente del proceso histórico que estamos viviendo. Este Chile a Sangre y Fuego habla justamente de las crisis institucionales que tiene nuestro país cada 40 años. Este libro lo lanzamos en abril del año pasado y advertíamos que venía una crisis institucional de envergadura. Nos adelantamos a la crisis de octubre porque nosotros sosteníamos que nuestro país cada 40 años ha tenido quiebres institucionales. Las guerras de la independencia, 40 años después, la batalla del Ircay, que definió qué tipo de Estado íbamos a tener, un Estado unitario o un Estado federal. En Argentina ganaron los federalistas, en Chile ganaron los unitarios. 40 años después, la Guerra Civil del 91, entre medio tuvimos la matanza de Santa María, la matanza de la Carne, la matanza del Mercurio Valparaíso. 40 años después de la Guerra Civil del 91 tuvimos la crisis de la República Socialista Marmaduke-Grop del 24 y la Constitución del 25. 40 años después tuvimos la crisis del seguro obrero. 40 años después, el 73, 46 años después, octubre del año recién pasado. Por tanto, acá los países que no tienen memoria histórica son aquellos que están condenados a repetirla. Y nosotros hemos señalado claramente que acá hay que ajustar el pacto social. Y aquellos que estamos legítimamente también por el rechazo propositivo, creemos que Chile ha perdido la capacidad de actualizar el pacto social. La política ha dejado de ser relevante para los chilenos como instrumento para mejorar las condiciones de vida y, por supuesto, para generar un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo respecto de cómo vamos a entender nuestra vida en sociedad. Y por eso es tan importante, más allá de que se gane el apruebo o el rechazo, en mi caso legítimamente por el rechazo, podamos hacer los cambios que el país necesita. A ver, senador, pero para que quede clarito, esto del rechazo propositivo en el fondo es mantener la actual constitución, pero modificarla sin... Sí, efectivamente, nosotros hemos señalado que hay 15 contenidos básicos de modificación constitucional que debiéramos avanzar. Esos 15 elementos o contenidos básicos tienen relación primero con el carácter del Estado unitario. A nuestro juicio debe haber un Estado unitario descentralizado, vale decir, que ser capaces de transferir competencias, atribuciones y recursos a las regiones y generar nuevas gobernanzas regionales y nuevas gobernanzas locales. Esto es fundamental, puesto que nuestro país ha concentrado inmoralmente la riqueza y el poder en 4 comunas de la región metropolitana y tenemos un país que se mira al ombligo. Y acá hay que generar nuevas gobernanzas locales y regionales porque creemos sin lugar a dudas que tenemos que volver a generar las confianzas de los ciudadanos y eso implica acercar las tomas de decisión a las personas y también que parte importante de los tributos que generan las actividades productivas con el sello regional dejen parte de esos tributos en la zona donde se producen las externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el puerto como el caso del puerto, por ejemplo. Así es. Que el puerto San Antonio y el puerto de Valparaíso dejen parte de sus tributos en San Antonio y en Valparaíso. Y eso es clave. O que la actividad minera, por ejemplo, deje parte de sus tributos en la zona donde se producen los impactos medioambientales. Es inmoral que Santiago sea, y Las Condes en particular, Las Condes, sea la capital minera de Chile, o que tengamos básicamente que Las Condes sea la capital de los proyectos de energías renovables no convencionales. ¿Dónde están los proyectos de energía renovable en Las Condes? No, las empresas tributan ahí. Segundo, una segunda definición importante dice relación con avanzar fundamentalmente en un cambio en la forma
o el sistema político. Nosotros somos partidarios de acabar con el hiperpresidencialismo que agota, que agobia, por un sistema semipresidencial con un mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano de la actividad política. Ahí opera la figura del primer ministro, ¿no? Efectivamente. Quiero contarles un poco de qué se trata. Esto es, tenemos que avanzar a un presidente de la República que sea jefe de Estado y a un jefe de gobierno distinto que sea un primer ministro y que flexibilice los sistemas de alianza. Estos dos primeros temas nosotros logramos incluirla en la propuesta que hicimos su oportunidad de cambios institucionales con la DC, con la democracia cristiana. La democracia cristiana con Renovación Nacional llegamos a un gran acuerdo, tú te recordarás, hace bastante tiempo que se gestó justamente en mi casa y que logramos pedir que se avanzara en cambios relevantes en esta dirección. Uno de ellos era el cambio del sistema político. Un tercer elemento dice relación con terminar con la cultura del abuso. Básicamente el abuso del Estado, y por eso somos partidarios de la creación del ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo, para defender a los ciudadanos respecto al poder del Estado y el abuso del Estado, como somos también partidarios, entre otras materias, de poder avanzar en el término del abuso también del mundo empresarial. Y en ese sentido nosotros somos partidarios de volver a la esencia de la economía social de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Konrad Adenauer, cuando constituyeron el modelo de economía social de mercado en la Alemania de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un sistema efectivamente que estaba al servicio del consumidor. Y en mercados profundamente oligopólicos, como ocurre en nuestro país, donde hay pocos actores de cada uno de la industria, en cada uno de los mercados, generan posibilidades de acuerdos de mercado o aquellas prácticas que en definitiva terminan perjudicando justamente a los consumidores. A esto tiene que ser dura y dramáticamente sancionado. Otra materia, nosotros hemos hablado del reconocimiento de los pueblos originarios. Acá es muy importante, muy relevante que seamos capaces del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, proyecto de mi autoría que está en el Parlamento hace 4 años, o el reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile, o avanzar también proyecto de mi autoría, o avanzar, por ejemplo, en un Ministerio de Asuntos Indígenas, que también es una propuesta que inició el gobierno del presidente Piñera y que todavía no tiene posibilidad de avanzar. Y finalmente, la modernización del Estado. Es fundamental que tengamos un Estado moderno y que frente a la irrupción de la 5G, a la irrupción de la Internet de las cosas, donde claramente vamos a vivir un modelo en que el teletrabajo, la teleeducación llegó para quedarse, es muy importante que la pobreza digital, que va a ser un nuevo concepto que se puede instalar, finalmente no termina generando mayores brechas entre los que tienen más y los que tienen menos. Y yo te diría que finalmente son 15 elementos básicos, y uno fundamental también dice relación con la capacidad de un Estado prospectivo, vale decir, un Estado que sea capaz de generar identidad común, identidad en un sentido de un proyecto colectivo de nación, una mirada de largo plazo, y ser capaces de hacer los grandes cambios que el país necesita. Los países que han dado el salto cualitativa y cuantitativamente al desarrollo son aquellos países que logran, a través del diálogo, un acuerdo nacional y requieren una mirada colectiva respecto al país que quieren construir. Es justamente eso, Manuel, que le ha faltado a Chile. Senador Chaguán, a ver, pero dos temas importantes. Uno de ellos queda claro en relación al punto que usted plantea respecto al cambio de la Constitución. Pero eso contempla, por ejemplo, modificar el punto 2, que es el más cuestionable hoy día, que tiene que ver lo que conforma hoy día el modelo económico en Chile, que es el Estado subsidiario versus un Estado solidario, que es lo que promueve hoy día gran parte de los que están en la figura del apruebo. Me imagino que eso no sé si lo contemplan ustedes o no. Y segundo, más allá de entender que esto se trata de procesos que son de largo aliento, que la Constitución no se desarrolla de un día para otro, que son probablemente 2 años que vamos a tener de trabajo ahí puntual, ¿por qué no se resuelven principalmente ahora parte de esos proyectos, por ejemplo, con una agenda social mucho más potente, donde hay temas que se pueden modificar hoy día, como por ejemplo la reforma a las pensiones?
Bueno, este es un tema, y muy buena tu pregunta, Manuel, y muy atingente. Este es el libro que nosotros publicamos en 2011 y que hablábamos ya del futuro estallido social. Y hablábamos que iba a venir un conflicto porque no teníamos capacidades de la política de prospectar lo que se venía. Y acá el tema es cómo somos capaces de darle dinamismo a estos proyectos. Estos proyectos de ley están todos presentados, Manuel, todos presentados. Todos estos proyectos de reforma constitucional están presentados en el Parlamento. Y lo que se requiere fundamentalmente es voluntad política para finalmente darles urgencias legislativas. Y yo diría que este es el tema más bien de fondo. Entonces, los proyectos de ley están presentados en el Parlamento, se requiere voluntad política de los gobiernos de turno, porque los que determinan finalmente la agenda legislativa son los gobiernos de turno. Y los gobiernos de turno se han mirado el ombligo de las distintas coaliciones. No han sido capaces de entender la necesidad urgente de la reforma previsional que está estancada en el Senado, en la Comisión de Trabajo, o temas que dicen relación con la reforma al sistema de salud, otra reforma que está estancada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Entonces acá se requiere efectivamente entender que las prioridades son las prioridades de los ciudadanos y no las prioridades finalmente de los políticos, ni finalmente de las discusiones que están muy alejadas del cambio de las condiciones de vida de los chilenos. Y yo diría que es el tema de fondo. Entonces, ¿por qué no antes? Porque no ha habido voluntad de los gobiernos de impulsarla. Y esto quiero decir con bastante humildad, yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia legislativa del Congreso Nacional desde el año 1810 hasta ahora. 715 proyectos de ley. Estas materias están presentadas en el Parlamento. Tenemos decenas de proyectos de ley aprobados. Y la gente no sabe quiénes son los autores de la ley. Desde temas que dicen relación, desde la corresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos, hasta temas que dicen relación fundamentalmente con la baja al interés máximo convencional, o temas que dicen relación con la portabilidad de los números telefónicos, o temas que dicen relación fundamentalmente con tener la posibilidad de garantizar una velocidad mínima garantizada de Internet, o temas que dicen relación, o sea, una multiplicidad de proyectos de ley que le cambian la vida a los chilenos y que los ciudadanos desconocen. La nueva ley del cáncer, que fue coautoría con Carolina Goich, o temas que dicen relación con gestar la idea del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Pero al final hay un compartimento estanco respecto de, o una casa oscura respecto a lo que se hace en el Parlamento. Y ese es el tema de fondo. Entonces, ¿por qué no antes? Porque los gobiernos no han entendido que no están para gobernar 4 años, están para generar las condiciones para cómo somos capaces de soñar un proyecto colectivo a largo plazo. Respecto a las dos preguntas, sí, hay una modificación justamente respecto de cómo somos capaces de generar un contrapeso al Estado subsidiario. Y somos partidarios efectivamente de establecer la capacidad de un Estado solidario como contrapeso a la subsidiariedad que está consagrada y que ha sido el motor de desarrollo en estos 30 años de gobiernos democráticos, pero donde claramente se requiere un Estado que tenga la capacidad mínima de ofrecer igualdad de oportunidades de todos los chilenos. Y ahí estamos fallando, ahí está la pata coja, ahí está el problema de fondo, las desigualdades que se han ido consolidando, que dice relación no solamente con equidad territorial, dice relación con la concentración finalmente del ingreso, y dice relación también con la concentración finalmente del poder. Entonces acá, aquellos que creemos en la atomización del poder, en acercar las tomas de decisión a las personas, consideramos ciertamente que el contrapeso necesario a la subsidiariedad que está contemplada justamente en el trasfondo ideológico de la Constitución del 80 debe tener efectivamente el contrapeso de un Estado solidario capaz efectivamente de aquellos que no tengan las oportunidades, no tengan la posibilidad de tener el mismo punto de partida, ofrecerles las condiciones mínimas. Y eso implica, por supuesto, pisos mínimos éticos en materia de pensiones, en materia de igualdades de acceso, en acceso a la educación, a la salud, entre otros. Sí, senador, me queda clarito el tema de los 15 puntos que ustedes plantean, y eso creo que es indiscutible desde el punto de vista de la visión, digamos, política que ustedes están planteando en torno a este proceso. Pero aclarado esto, entonces significa que ustedes están dispuestos a cambiar hoy día el punto 2 por un Estado solidario, los acerca mucho más
a lo que es hoy día, por ejemplo, la versión del apruebo, que es lo que está pidiendo gran parte de la gente, ¿no? Y segundo, aprovecho de hacerle inmediatamente la segunda pregunta. ¿No les genera, no es cuestionable o no les genera tema a ustedes en lo personal defender una constitución que, a vista de todo el mundo, y la historia así lo plantea, desde su origen ha sido absolutamente cuestionada? No, primero señalar que los temas de legitimidad de origen están zanjados, básicamente porque ha habido una gran cantidad, sobre 200, sobre 200 modificaciones de la Carta Fundamental. De hecho, la Carta Fundamental tiene la firma del presidente Lagos, y en ese contexto nosotros hemos sostenido claramente que los problemas de legitimidad de origen están resueltos, están zanjados. Segundo, yo defiendo que han sido los 30 años de gobiernos democráticos, justamente al amparo de esta Constitución, los que han generado la disminución de las brechas de pobreza, los que han generado un concepto de un país abierto al mundo, donde Chile es el país más abierto en materias económicas. Tenemos 29 tratados de libre comercio, con 84% del PIB, con el 82% de la población mundial. Hemos sido capaces de generar un modelo de desarrollo que tiene dificultades, sí, tiene muchas dificultades. ¿Fracasamos la desigualdad? Por eso, sí, pero ciertamente, si uno mira el escenario del año 90 hasta ahora, la disminución de la brecha ha sido importante. Todavía hay mucho que hacer, pero eso implica no avergonzarse de 30 años de gobiernos democráticos. Aquellos que quieren borrar con el codo lo construido en 30 años de democracia y refundar Chile, se equivocan. Pero, senador, a ver, ¿molesta el tema de la hoja en blanco a ustedes? Mira, el problema de la hoja en blanco es finalmente establecer es borrar con el codo lo que se ha construido en estos 30 años de gobiernos democráticos. A mí me gusta finalmente establecer, y yo fui parte de aquellos que estuvo en aquel día de noviembre, en la que finalmente se acordó un proceso constituyente. Yo soy de aquellos que creen que hay que hacer la consulta al pueblo, y que la consulta al pueblo es importante, y que ojalá sea lo más masiva su participación de los electores de nuestro país para poder ponernos de acuerdo respecto al Chile que queremos construir. Pero hay que ser muy cuidadoso, Manuel, pero hay que ser muy cuidadoso. ¿En qué sentido? En generar sobreexpectativas, porque la Constitución no es la madre de todos los males, no, se equivocan. Y tampoco es la solución mágica para todos los problemas de Chile. Los temas que dicen relación con la reforma de pensiones no se resuelven por la Carta Fundamental. Los temas que dicen relación con mejorar el acceso a los medicamentos no se resuelve por la nueva Constitución. Se resuelve sacando adelante los proyectos de ley que están en el Congreso hoy día y que requieren efectivamente urgencia legislativa. Y yo quiero hacer el llamado de atención al gobierno, a mi propio gobierno, al gobierno del presidente Piñera, a ponerle urgencia legislativa para que la gente entienda lo que es esto. Cuando el gobierno le pone urgencia legislativa es que fija un plazo máximo de discusión de los proyectos de ley y permite sacar adelante las agendas legislativas. De lo contrario, cuando se priorizan otros proyectos de ley, finalmente los proyectos como este, que son importantes, que son centrales, van quedando postergados por otros que prioriza el gobierno de turno. Y por tanto, el llamado que quiero hacer al gobierno es entender que hoy día estamos en un momento de inflexión histórica, y donde es fundamental apurar la marcha, y eso es de responsabilidad del gobierno de turno, no del Parlamento, del gobierno de turno, para ponerle urgencia a la reforma de pensiones, para ponerle urgencia al fortalecimiento FONASA, para ponerle urgencia a la ley de fármacos 2, o sea, para entender que caso requiere avanzar con una velocidad muy distinta. Ya, está bien. Ahí concordamos varios temas, senador, y claramente entender que la Constitución, en esto es importante no ser, digamos, o vender, digamos, falsas expectativas. Sabemos que la Constitución significa un trabajo de largo aliento, estamos hablando de 2 años, y una vez que se promulgue con un plebiscito de salida, van a seguir existiendo las AFP, van a seguir existiendo las EISAPRE, o sea, el problema va a continuar, y de ahí se comienza a trabajar. Pero si todo eso demora 2 años y todos sabemos aquello, ¿por qué esta agenda que usted plantea no se resuelve a partir de ahora, con una agenda mucho más potente, donde hay una discusión hoy día sobre este tema? Eso es claramente lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, nosotros le estamos diciendo al gobierno, mire, y le hemos dicho al presidente, póngale urgencia a estos proyectos de ley. Yo entiendo que hemos estado en un tsunami, un verdadero tsunami de legislación para poder enfrentar la crisis que hoy día está viviendo el país.
O sea, estamos en medio de la crisis económica y sanitaria más profunda, por insistir, de los últimos 100 años. Y en ese sentido, la prioridad legislativa del gobierno ha estado en poder establecer un ingreso mínimo garantizado, un ingreso familiar de emergencia, y además yo fui muy crítico en su momento respecto de que los recursos no estaban llegando rápidamente a las personas, ni a las MIPYME o a las pymes. Por ejemplo, con la posibilidad cierta de establecer instrumentos de financiación como el FOGAPE o el FOGAPE Plus, no estaban llegando finalmente a los pequeños comerciantes que estaban cerrando sus cortinas de sus emprendimientos, o temas que dicen relación fundamentalmente con cómo somos capaces de garantizar la capacidad de empleo del país. Mira, te voy a decir lo siguiente. La recuperación económica no está garantizada. Este mes tuvimos una mala noticia. El IMASEC, que mide efectivamente la capacidad económica del país, muestra efectivamente un deterioro sustantivo, mucho peor de lo que estaba siendo esperado. Las cifras efectivamente de empleo, si bien ha mostrado una recuperación en términos de que de los 800.000 trabajadores que estaban suspendidos en su relación laboral, 400.000 volvieron al trabajo, todavía eso no es garantía de que tengamos un repunte económico de envergadura. Tenemos un presupuesto para el próximo año que es sustantivo, 73.324 millones de dólares, que representa un aumento del 9,5% y que tiene un foco fundamentalmente en trabajo, en recuperación de la capacidad económica del país y también fundamentalmente en seguridad, en salud, para poder hacer frente a la crisis, en servicios turísticos, que ha sido particularmente golpeada la región de Valparaíso. Entonces, yo te digo lo siguiente, acá se requiere trabajar conjuntamente, y eso lo hemos pedido al gobierno, en la agenda de la crisis y en la agenda de largo aliento, porque en lo contrario, vamos a perder una oportunidad histórica finalmente de avanzar en generar el acuerdo que se requiere en el Parlamento para sacar adelante estos proyectos de ley que son de urgencia. Ya, pero ¿qué le pasó al gobierno, senador Chaguán? ¿Se quedó dormido? ¿Está golpeado por lo de la pandemia, por todo lo que ha pasado, por el estallido social? Se lo pregunto porque en el fondo lo que demanda la gente hoy día requiere soluciones inmediatas, o sea, buscar la fórmula de poder en la práctica resolverlo. Sin embargo, la crisis de legitimación que existe hoy día en la política, que no solamente pasa en Chile, pasa probablemente en gran parte de América Latina y en Europa, hace que la gente no crea en la práctica que le vamos a resolver los problemas ahora, es cuando la urgencia lo quiere. Sí, mira, es que estamos viviendo, y acá, y la reflexión que tú planteas es una reflexión más bien de fondo. Yo he planteado que estamos frente a un cambio de época, cambio epocal. Esto es un cambio de época. Llegó la cuarta revolución industrial para quedarse. Llegó también la posibilidad de generar procesos sociales en línea en el mundo. Las mismas manifestaciones que uno ve por las faltas de confianza, faltas de niveles de confianza, la violencia desatada, donde la capacidad de diálogo se ha deteriorado. La competencia ha debilitado el sentido de colaboración. Y lo vemos, por ejemplo, en un inédito debate presidencial en Estados Unidos. Mira, basta ver los niveles de agresividad. Entonces, eso marca efectivamente un tono. Y acá estamos viviendo en el planeta, a nivel planetario, un cambio fundamentalmente por la debilitación de la confianza interpersonal y la desconfianza instalada en las instituciones. Vemos también cómo la democracia como sistema de gobierno se ha debilitado con el surgimiento de populismos de izquierdas y derechas. Tenemos populismos de izquierdas y derechas que en definitiva pueden debilitar nuestro marco constitucional, y los principios de la libertad y la democracia tenemos que fortalecerlos a través del diálogo. Mira, yo te voy a contar lo que vamos a hacer en los próximos días. Yo soy uno de los que está a cargo, junto con Carolina Goich, de un ejercicio extraordinario de democracia deliberativa que dice relación con lograr una muestra representativa del país en una sola habitación.
este ejercicio que hace la Universidad de Stanford, que está trabajando con nosotros en el Congreso del Futuro, que para los que no sepan, lo realizamos todos los años en los últimos 10 años, donde logramos traer a Chile a los 100 líderes del pensamiento crítico a nivel mundial para debatir respecto de perspectiva, de la capacidad de crear futuro. Y eso no es una cosa abstracta, estamos hablando de crear mejores condiciones de vida para los chilenos en salud, en educación, en acceso a nuevas tecnologías, etc. Entonces, lo que va a consistir este ejercicio que se va a realizar en diciembre en Chile es que se va a lograr reunir a 400 chilenos que representen el contexto del país y que los va a permitir que dialoguen en medio del proceso constituyente sobre dos grandes reformas, la reforma previsional y la reforma a la salud. Y como ellos comparten con el Congreso Nacional, y seguramente si es que gana el apruebo, con aquellos que quieren ser constituyentes en el futuro, respecto de generar un diálogo ciudadano, un acuerdo social, en términos de hacia dónde debiera caminar el país. Este ejercicio se va a llamar los 400 de Chile, los o las 400 de Chile, que va a realizar la Universidad de Stanford, junto con el Congreso del Futuro, que está liderado en este caso por Carolina Gochi, por el que habla, más finalmente la Fundación Tribu, y yo hago la invitación también a ser parte de ese proceso de diálogo, que es lo que hace falta en Chile. Abandonar las trincheras ideológicas, la polarización, que la hemos visto con mucha fuerza, de aquellos que están en ambas trincheras, y ser capaces de entender que lo que Chile necesita es diálogo. Y serán los chilenos los que soberanamente van a decidir si ese proceso constituyente que se inicia va a tener un proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental o se va a iniciar un proceso de cambio a través de nuestro Congreso Nacional. Pero que hay que hacer cambio, Manuel, lo hemos venido sosteniendo desde que soy parlamentario. Sí, estamos claros y conscientes, senador, que el pacto está agotado y hay que buscar un nuevo pacto distinto entre la clase política, entre la comunidad, los trabajadores, la gente común y corriente. Es necesario que eso se renueve, Manuel, lo más rápido posible. Un acuerdo nacional entre trabajadores y emprendedores, entre sociedad civil y actores que toman decisiones, para entender que juntos tenemos que construir el gran acuerdo nacional, el gran pacto social que Chile necesita. Es por eso que en su oportunidad creamos la Comisión Desafíos del Futuro, que justamente buscaba establecer un espacio institucional para el diálogo social. Y logramos construir a partir de esa comisión el Congreso del Futuro, que está justamente en esta línea de acción. O este ejercicio que vamos a hacer sobre democracia deliberativa, que yo quiero invitar a los televidentes del canal y de la radio a poder googlearlo, y finalmente conocer esta experiencia que ha sido exitosa en más de 50 países del mundo. Y además también contarte que este libro, Manuel, lo pongo a tu disposición. Este libro es un libro digital y lo pongo a disposición tuya para que lo puedas compartir con todos los auditores del canal o de la radio que lo soliciten, para que tú lo puedas repartir libremente. Y es muy interesante porque de las crisis institucionales que hemos tenido, este libro recoge 3 elementos que son importantes. ¿Cuál fue el diálogo del Parlamento mientras había la crisis social en la calle? El Parlamento nunca estuvo a la altura de las circunstancias respecto a la crisis social que vivía el país. Y cómo recogieron los medios de comunicación la crisis. Y esto también es un tema, porque es una prueba de la blancura no solamente para la política, también para los medios de comunicación, que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias de los procesos históricos que está viviendo el país. Se lo voy a cobrar, senador. Lo vamos a disponer ahí en la página. Sí, lo vamos a poner en la página ahí del canal para que la gente lo pueda descargar libremente sin mayores problemas. Segunda papeleta, ¿convención constituyente o convención mixta constitucional? Este es un tema en el que falta mucha información. Y agradezco la pregunta, Manuel, porque si hay un tema del cual poco se ha hablado, es sobre la segunda papeleta. Primero decirle que no importando cómo vote usted en la primera papeleta, apruebo o rechazo, debe votar, y en la recomendación, votar en la segunda papeleta. Y acá tiene 2 opciones. Primero, información. La convención constitucional, que es 100% electa, y por otra parte, la convención mixta constitucional, que está integrada por 50% de parlamentarios y 50% de constituyentes. Acá
Yo soy partidario de la convención mixta constitucional. Primero, porque permite ahorrar recursos al Estado. Porque claramente los parlamentarios que ejerzan sus funciones paralelamente en el Congreso Nacional y en la convención mixta constitucional no van a percibir ingresos. En cambio, los constituyentes van a percibir ingresos. Segundo elemento importante, los parlamentarios tienen experiencia en materia de transigir, vale decir, en la negociación, porque hay que poner de acuerdo respecto de los textos y ese acuerdo debe ser de 2/3. Por tanto, va a ser vital la experiencia de los parlamentarios. Y tercero, creemos que es importante en un proceso constituyente poder darle también importancia, un rol al Parlamento. Porque lo que peor que puede ocurrir en los regímenes democráticos es que el Parlamento pierda efectivamente relevancia. Las democracias representativas deben tener congresos fuertes y por eso es importante también la posibilidad de tener una mixtura entre los parlamentarios y los constituyentes elegidos directamente por los ciudadanos. Por tanto, nuestro voto va a ser rechazo propositivo y convención mixta constitucional. Ya, senador, pero en el caso de la convención constitucional o asamblea constituyente, que es lo que la gente promueve, ¿no va a estar integrada de todas maneras por figuras políticas que de todas maneras tienen esa capacidad de negociar de la que usted hoy día habla o destaca de los parlamentarios? Se lo digo porque Pablo Longueira ya ha dicho que quiere ser constituyente, por el otro lado Francisco Vidal también ha dicho que quiere ser constituyente, por tanto tienen esa experiencia política de negociar y a eso sumarlo a todos los otros actores que van a ser parte del proceso. Bueno, efectivamente nosotros hemos planteado que justamente ese es el argumento para decir que basta con que los parlamentarios directamente puedan ejercer esa labor, porque además involucran un ahorro muy importante para el Estado. Si van a ser, de nuevo, los partidos los que van a levantar las candidaturas y van a ser efectivamente los políticos militantes de los partidos, seguramente los que estén en la convención constitucional constituyente, efectivamente, nosotros hemos dicho que es mejor ahorrar para el Estado a lo menos el 50% del gasto que involucra justamente tener en ejercicio una convención constitucional, y por eso nosotros estamos por la mixta. Pero además, nosotros hemos sido aquellos que hemos insistido en que tiene que haber espacio y cupos reservados para los pueblos originarios y la paridad de género. Y ese también es un elemento, yo diría, importante. Lo que no está regulado hoy día, y esa es una señal de preocupación nuestra, es que debe haber un procedimiento que establece cómo va a operar la paridad de género respecto de una convención mixta constitucional para que haya efectivamente equidad de género y en definitiva tengamos la capacidad de que estén representadas también las mujeres, los hombres y los pueblos originarios en dignidad en nuestro proceso constituyente que se abre en virtud del plebiscito del 25 de octubre. Senador, y en lo más político, en los últimos días la oposición ha emplazado al presidente Piñera a pronunciarse en torno a cuál va a ser su opción en este plebiscito del 25 de octubre, el apruebo o el rechazo, y que no pase lo que probablemente se dijo antes, después del plebiscito del 88, que él había votado por el no. ¿Debiera el presidente pronunciarse en torno a este tema pensando que es la figura pública más importante del país y que por lo demás no tiene que ver con un tema de candidaturas políticas, es una posición política en torno a un proceso electoral histórico que va a vivir nuestro país el próximo 25 de octubre, ¿no? No, yo creo que el presidente debe mantenerse al margen, porque claramente le corresponde al presidente garantizar el proceso. Y esto yo he sido claro. Acá se trata de abordar cómo se enfrenta un plebiscito ojalá con la mayor información posible y donde el gobierno debe garantizar la equiparidad de condiciones tanto para aquellos que están por el apruebo como aquellos que están por el rechazo. Y yo diría que establecer efectivamente una posición del presidente de la República respecto del hito del 25 de octubre pudiera efectivamente cambiar las reglas del juego. Acá los gobiernos deben ser prescindentes respecto a un proceso histórico, y vuelvo a insistir que espero que sea masivo desde el punto de vista de la participación electoral. Senador Chacuán, bueno, usted es senador por esta zona, por la quinta región, así que conoce de sobra los temas y las particularidades del territorio, así que aterricémonos un par de minutos a la realidad de la comuna de San Antonio. Pensando, por ejemplo, en un tema que usted lo plantea recién, estos 15 puntos que planteaba, es sobre que parte de las ganancias, por ejemplo, de la actividad portuaria puedan quedar en las ciudades de origen.
como lo que sucede, digamos, tanto en San Antonio como en Valparaíso. Me imagino que eso puede quedar grabado tanto en una nueva constitución como en una reforma, que es lo que ustedes plantean. Pero en el tema medioambiental, por ejemplo, ¿qué pasa con los temas de las zonas de sacrificio, con el tema de la ampliación del puerto a gran escala? Sin ir más lejos, el problema de los ojos de mar, que es un tema que hoy día muchos sanantoninos, a través de una consulta ciudadana, incluso han manifestado que se deben respetar. ¿Es posible resguardarlo en ambos casos de esta nueva constitución o la reforma que usted plantea? A ver, dos cosas. Primero, lo que garantiza la Constitución es un principio. Nosotros somos partidarios de establecer, por ejemplo, una posibilidad de incorporar ciertamente el concepto del desarrollo sustentable y sostenible en nuestra Carta Fundamental. Yo soy un luchador justamente de la preservación de la biodiversidad, y por eso hemos estado colaborando con las organizaciones de la sociedad civil que han levantado la voz con mucha fuerza respecto, por ejemplo, de ojos de mar, en la explanada de proyección y de expansión del puerto de San Antonio, o estuvimos trabajando para crear el santuario de naturaleza o zonas protegidas en la desembocadura del río Maipo, o hemos estado trabajando básicamente en la protección de los humedales, y yo soy coautor de las leyes que establecen la posibilidad de establecer humedales urbanos, y por eso acompañamos a las organizaciones, tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Seremía correspondiente, para empujar este proceso, o logramos crear un santuario de naturaleza en Tunquén, y ahora estamos pidiendo la extensión del mismo, y lo propio hicimos con el campo dunar en Concón. O sea, esta ha sido una de las materias, yo diría, relevantes de nuestra acción. Como también yo fui el que presentó el primer recurso de protección para denunciar y apuntar con el dedo a una empresa del Estado, a ENAP, respecto de la contaminación, los hitos de contaminación en Quintero y Puchuncaví. O en la comuna de Concón, de la cual yo soy residente, y donde efectivamente tenemos problemas sustantivos desde el punto de vista de la calidad del aire o de los compuestos volátiles, creemos sin lugar químicos volátiles. Entonces acá es muy importante, derivados del hidrocarburo, creemos que es muy importante, muy relevante poder establecer un concepto de el desarrollo sostenible y sustentable, pero eso se desprende de una serie de iniciativas legales. Por ejemplo, establecer el mecanismo para que se declaren humedales urbanos no depende del marco constitucional, depende nuevamente del reglamento que ahora dicte en virtud de la ley que ya aprobamos por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Lo propio, en el caso, por ejemplo, del agua, yo presenté un proyecto de ley de reforma constitucional, lamentablemente fui el único senador de Chile Vamos, el único senador de Chile Vamos que votó a favor de mi proyecto de ley, que se fusionó con otros proyectos, para llevar a rango constitucional el carácter de bien nacional de uso público del agua, o establecer usos preferentes para el uso del agua, que eran el consumo humano, las horas de saneamiento y las actividades de subsistencia. Creemos que eso es fundamental, y yo lamento que otros senadores de mi propia coalición no me hayan acompañado finalmente en aprobar ese proyecto de reforma constitucional. Entonces, yo diría, hay materias efectivamente que son de regulación constitucional y que son materias de principio, pero esto tiene que tener una bajada en proyectos de ley específicos y que dicen relación fundamentalmente en cómo somos capaces de bajar esos principios a que seamos capaces de establecer procedimientos de protección de la biodiversidad o del medio ambiente libre de contaminación. Se valora la buena voluntad, pero sin duda que falta un poquito más de empuje ahí también, senador, del resto de los parlamentarios. Gracias por haber estado con nosotros hoy día. Minutos finales, obviamente, para dirigirse a la gente de San Antonio, y me imagino que llamar a lo que va a ser esta votación tan importante el próximo 25 de octubre, día histórico, por cierto, para Chile. Yo primero quiero hacer un llamado a la participación masiva. Yo sé que estamos en un contexto de pandemia. Yo sé que estamos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario. Yo sé que además que están muchas familias pasándolo mal por la falta de acceso fundamentalmente a una fuente laboral hoy día, donde tenemos una crisis de empleo. Pero quiero pedirles que participen del proceso que se ha iniciado a partir del 25 de octubre, ya sea para rechazar o para aprobar. Pero es muy importante para restablecer el pacto social que Chile necesita para construir
un proyecto colectivo de nación, una mirada a largo plazo, es ponernos de acuerdo respecto de qué país queremos para los próximos años, queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y para eso es muy importante que usted pueda pronunciarse a través de votar en el plebiscito del 25 de octubre. Una decisión que esté muy legitimada por una masiva participación electoral. Eso es fundamental. Y ojalá que seamos capaces de transmitir que no todos los problemas de Chile se solucionan en virtud de una nueva Carta Fundamental, por una nueva Constitución. Acá es importante entender que por la sobreexpectativa que puede generar ese proceso constituyente y que puede ser más compleja desde el punto de vista de la frustración, desde el punto de vista del instrumento, es muy importante entender que Chile lo tenemos que construir entre todos y, por supuesto, con una ciudadanía activa para pedir que los proyectos de ley que están en el Congreso tengan una velocidad mucho más rápida para sacar adelante y resolver los problemas de la calidad de vida de las personas. Bien, senador. Gracias por estar con nosotros durante esta jornada. Sí. A quien quiera el libro, pueden pedírselo a Manuel Villatoro. Va a ser un libro electrónico que Manuel Villatoro va a tener a disposición para compartir con todos y cada uno de los auditores de la radio y del canal. Muchas gracias. Lo vamos a poner en la página web del canal para que la gente lo pueda descargar ahí, senador. Gracias, senador. Un abrazo virtual. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Francisco Chaguán, senador por nuestra zona, el invitado a este capítulo del Constituyente, apenas a 20 días del proceso electoral del 25 de octubre, en que usted, yo y todos los chilenos vamos a tener que decidir si queremos o no una nueva constitución. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Queremos seguir con la actual constitución, reformarla como han dicho los partidarios del rechazo, o queremos partir desde cero con una hoja en blanco, como lo han manifestado los partidarios del apruebo? Independiente de esa determinación, no olvide que usted también tiene que votar en la siguiente papeleta: convención mixta constituyente implementada por personas y parlamentarios, o la convención constitucional con 155 ciudadanos que van a estar con paridad de género, con representación de pueblos originarios y, por cierto, independientes y militantes de partidos políticos, no hacia autoridades. Si gana esa opción, van a tener que trabajar durante un año en la escritura de la nueva Constitución y esas mismas personas no podrán optar a un cargo público dentro de los siguientes 365 días. Finaliza el programa. Gracias por estar con nosotros y por brindarnos sintonía lunes a lunes a través de las pantallas de Canal 2, Chilena FM y todas nuestras plataformas digitales. No se olvide revisar las mesas y locales de votación en nuestro canal de YouTube El Constituyente y en las plataformas digitales de Canal 2 y Chilena FM. Un abrazo virtual para todos ustedes. Nos juntamos el próximo lunes, cada día más cerca de este momento histórico que vivirá Chile y nuestra provincia. Un abrazo y hasta la próxima semana.